Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos? Amén. Somos la iglesia Conexión Cristiana. Somos una iglesia que conecta con Dios, con amigos y con la comunidad. Y en esta mañana que el Señor nos ha regalado, y ahí usted donde está en su casita, llame a sus hijos, llame a su esposa, a toda la familia. Hoy es el día que el Señor nos ha regalado y vamos a adorarlo y a bendecirlo. Y a los hermanos que están aquí, vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 3. Y qué mejor comenzando este día que el Señor nos ha regalado leyendo su palabra. Dice así, capítulo 3, Hechos capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. En esta mañana yo quiero invitarle a que juntos, ¿verdad?, alabemos y bendigamos al Señor. Amén. Cierre sus ojos y vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para rendirle en esta mañana, en este día, una ofrenda de alabanza, de exaltación, porque Él ha sido bueno con todos nosotros. Amén. Cierre sus ojos. Hable con Él. Dígale cuánto está agradecido o agradecida con Él. Porque déjeme decirle que Él no se ha olvidado de nosotros. Él prometió que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, y su Espíritu Santo está en esta mañana aquí con nosotros. Ahí en su casa, en su hogar, Él está ahí. No se ha olvidado de ti. Él está hablando en tu situación. Padre bendito de esta mañana, Padre. Gracias. Gracias por la vida misma, por la salud. Gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu casa. Por la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu mensaje a través, Señor, de la plataforma social, Padre. Y en esta hora lo ponemos en tus manos, Señor. Toma control de nuestra mente, de nuestro corazón, Padre. Queremos expresarte nuestro agradecimiento, Dios. Porque no tenemos oro ni plata, Padre, pero tú nos has cambiado nuestra vida. Tú has dado un giro total en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de mirarte. Te has dado valor a mi vida, Padre. Cambiaste, Señor, mi dolor, mi lamento en gozo, Señor, en alegría. Por eso aquí estoy en esta mañana, Padre, congregada, Señor, con estas personas, Señor, para decirte que hay un remanente, Padre. Aquí estamos. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu soberanía. Y hoy en esta mañana queremos, Señor, darte un homenaje a ti, porque tú te lo mereces. Un homenaje de fruto de labios que exaltan y glorifican tu nombre, Jesús. Recibe la exaltación, recibe la gloria y la honra, Padre, porque tú te lo mereces, Padre. Recibe la corona, Señor, de gloria y majestad, Señor. No queremos ponerte una corona de pena, Padre, porque tú has sido tan bueno para nosotros, Padre. Ayúdanos a entender y comprender quién eres tú, que tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro creador, nuestro Padre bueno, que siempre está con sus brazos extendidos, Señor, para amarnos, para consolarnos y darnos todo lo que necesitamos. Gracias por tu protección, gracias por tu cuidado, Señor. Mi vida la pongo en tus manos, Señor. Recibe la salvación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den la ofrenda de palmas al Señor, porque Él está aquí con nosotros. Gracias, Señor.
simplemente un minuto, unos segundos, levanta tus manos. Simplemente dile: aquí estoy, Padre. Aquí estoy con mi situación, con mi carga, con mi problema, con mi enfermedad, con mi necesidad. Ríndete a Él y dile: aquí estoy, Padre. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Consuélanos
de adoración, de clamor, de búsqueda, de entrega. Hemos estado hoy aquí con ese sentir y ese deseo de buscar la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Así que en esta tarde, yo creo, en esta mañana, que nuestro Señor está aquí en medio nuestro, pero también está en medio de los que están allí en la casita, que están adorando, que no pueden estar ahora con nosotros, pero que pronto estarán con nosotros. Amén. Bueno es el Señor, gloria sea al Señor. Bueno, continuamos con nuestra serie de mensajes que le hemos titulado Pentecost. Es lo que estamos hablando de Pentecostés. La semana pasada vimos que Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa de Dios, de que el Espíritu Santo vendría con un propósito, y era de llenar al pueblo de Dios, de guiar al pueblo de Dios, de empoderar a la iglesia para que la iglesia cumpliera una misión. Los discípulos habían visto al Cristo resucitado. Los discípulos tuvieron esa experiencia de ver al Señor resucitado y los había llenado de fe. Pero Jesús les dijo: yo me voy a ir, no voy a poder estar aquí mucho con ustedes, yo me voy a ir, pero les voy a enviar el Espíritu Santo, el cual les guiará a toda verdad. Ahora, usted y yo tenemos que saber que después de la experiencia del Espíritu Santo, después de la experiencia de ver a Jesús resucitado, habían pasado 50 días. 7 semanas donde los discípulos estaban esperando entonces ese momento especial que llegara el Espíritu Santo de Dios. Y es probable que en la mente de los discípulos pudieran estar dudas, temor, de que de repente que si iba a llegar o no iba a llegar aquella promesa. Pero ellos estaban ahí en oración, en ayuno, pidiéndole a Dios que algo sucediera. Y dice la Biblia que cuando llegó el Espíritu de Dios a los discípulos, la vida de ellos cambió para siempre. Algo sobrenatural sucedió en medio de ellos, dentro de ellos, que sus vidas y sus ministerios fueron llevados a otro nivel. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender hoy en día, que Dios nos quiere llevar de un nivel a otro nivel. Dios nos quiere llevar de la perturbación a la gracia, a la bondad, a la gloria de Dios. Algo sobrenatural aconteció en el ambiente de la ciudad. Porque la Biblia dice que sobrevino temor sobre toda persona, y había muchos milagros y señales, a supernatural movement, signs of wonders estaban alrededor. La gente podía percibir una atmósfera de Dios. Estamos orando para que eso suceda en este lugar, que haya una atmósfera de Dios, que la gente respire a Dios en este lugar. Una de esas maravillas, una de esos signs and wonders que vieron los discípulos, lo que vivieron, fue la curación de un cojo que ponían a las puertas del templo. Y quiero que vayamos al libro de Hechos, Acts chapter 3, Hechos capítulo 3, versos 1 al 6. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 6. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración, era el tiempo de la oración. Ellos no habían dejado de orar en el templo, ellos seguían orando en el templo. Y luego dice: junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento. Mire qué contraste. La puerta, ¿cómo se llamaba? La Hermosa. Y dice que había allí un lisiado de nacimiento, un cojo de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que estaban en el templo. Cuando éste vio a Pedro y a Juan que estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirando fijamente, le dijo: míranos. Y el hombre fijó entre ellos la mirada, esperando recibir algo. ¿Y qué fue lo que le dijo él? No tengo oro ni plata, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es interesante, mis amados, que en los tiempos bíblicos los judíos tenían 3 horas fijas en el templo de oración. Una se llamaba la hora tercera, que era la hora de las 9 de la mañana. La otra era la hora sexta, que era la hora del mediodía. Y la otra era la hora nona, que era la hora de las 3 de la tarde. O sea que había diferentes tipos de oración, de tiempos de oración. Y todos los días, por más de 40 años, dejaban a un hombre cojo a la puerta del templo para que pidiera limosnas. Y de acuerdo al historiador Tácito, la ciudad contaba en la época de Jesús con 80,000 habitantes. Pero en los tiempos
cuando habían fiestas judías, entonces se podía aglomerar hasta 250,000 personas en ese lugar. Así que imagínense cómo estaba el comercio, imagínense cómo estaba entonces el negocio y cómo estaban los momentos especiales para la gente que estaba como la situación de este cojo. Era un momento bueno para él porque llegaban gente de todos lados y podía entonces recibir limosnas, porque ahora no eran 80,000 personas las que vivían, sino ¿cuántas? 250,000 personas en las que él podía entonces contar para recibir a los que entraban al templo. Ahora, ¿se imagina usted que en todos esos años de la vida del paralítico, la cantidad de gente que él había visto eran miles de personas que entraban y salían del templo? Pero es interesante que nadie lo podía invitar a entrar al templo. No te noto convencido. Qué bueno que usted lo invitan. Y no se enoje, por favor, si lo invitan. Usted que me está viendo por esa cámara, no se enoje si lo invitan al templo. Aleluya. Si usted lo invitan a la iglesia, dígale gloria a Dios, porque es el tiempo de buscar al Señor. Amén. Pero este paralítico, este cojo no podía entrar al templo porque en los tiempos bíblicos era considerado, una persona lisiada, era considerado que tenía una maldición. Y un templo era un lugar sagrado. Y entonces no era permitido que ningún lisiado, que ninguna persona con defectos pudiera entrar al templo. Es decir, que aunque la gente quisiera, nadie podía invitar a aquel cojo que entrara al templo. Es más, por más de 40 años los padres iban al templo porque era parte de la religión judía. Y los padres cuando iban al templo lo que ellos hacían era que llegaban al templo, ponían al niño en la entrada del templo y ellos podían entrar y el niño se tenía que quedar. Así es. ¿No te noto convencido? Es probable que se turnaba y le decía a la mamá, bueno, yo me voy a entrar, viejo, tú quédate aquí cuidándolo. Es probable. Pero es probable que cuando ya tenía cierta edad, ya entonces el niño tenía que quedarse allá afuera y el joven tuvo que quedarse allá afuera y el hombre, que ¿cuántos años tenía? 40 años, tenía que quedarse afuera del templo. Tristemente, el cojo representa la condición del ser humano. Después de la caída de Adán y Eva, todos nosotros hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. No tenemos acceso a esa gloria de Dios. Pero bendito sea Dios que a través de Jesucristo, la Biblia dice que entonces Él abrió el templo, el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahora podemos entrar a la presencia de Dios. Ahora podemos entrar a la gloria de Dios. Ya no necesitamos ni siquiera, hermano. Usted lo que tiene que hacer es levantar sus manos y decir, Father God, I worship you, I honor you, te adoro, te exalto, te bendigo. Porque tenemos la gracia divina de Dios que ahora podemos entrar en la presencia de Dios. Pero es interesante que there is people that they don't have legs for God. Hay gente que no tiene piernas para Dios. Tiene piernas para ir a todos lados, para ir al trabajo, para ir al mall, para ir a la tienda. Tiene piernas para todo, pero no tiene piernas para Dios. Aleluya. Simplemente no hay. O sea, las piernas corren para el baile, corren para todos lados. Pero para ir a la iglesia, para buscar la presencia de Dios, no hay piernas para Dios. A veces hay miedo, a veces hay incertidumbre, hay culpabilidad y muchas veces lo que hay es no deseos de ir. Hace años atrás escuché la historia de un hombre que estaba todo estresado. ¿Usted sabe? Usted puede darse cuenta cuando alguien está estresado, que de todo se enoja, que de todo... Bueno, esta persona estaba insoportable, todo estresado. Y entonces esta persona estaba con ese estrés y dijo, ¿cómo quisiera que algo pasara en mí? Porque ya estoy yo mismo, ni yo mismo me aguanto. Así que cuando él iba camino a su trabajo, vio una carpa enorme. Y él dijo, wow, es el circo que ha llegado a la ciudad. Y entonces él dijo, cuando yo salga de allí voy a ir a desestresarme allí a ver los payasitos y todas esas cosas para desestresarme. Así que el hombre saliendo del trabajo estaba emocionado, llegó a la casa, le dijo, mi amor, prepárate, vamos al circo porque ha llegado a la ciudad. Y entonces preparó a toda la gente y cuando llegaron al circo era una campaña evangelística, era una cruzada de fe que estaba allí. Y entonces cuando entraron pues ya no vieron payasitos ni vieron los animalitos que ellos esperaban ver, sino que ellos vieron a un predicador que estaba allí predicando, vieron un grupo musical que estaba adorando.
Pero eso que sucedió allí, esos cantos llenaron su corazón y su mente. Esa palabra poderosa lo liberó del estrés que traía. Qué interesante es saber que tenemos un Dios poderoso que nos libera, que rompe cadenas, que rompe ataduras. Yo no sé cómo usted hoy llegó a la iglesia, si lo empujaron, si lo remolcaron, o si de repente usted creía que aquí iba a encontrar payasitos. Yo no sé cómo llegó, pero aquí está la presencia de Dios. Aquí está el Señor. Y la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Él está aquí hoy en medio de nosotros. Él está en medio de aquellos que están ahorita mismo en la pantalla, que están allí adorando con nosotros. Están allí en medio de ellos, porque es una promesa del Señor. Ahora, al cojo lo llevaron hasta la puerta del templo como era rutina para su vida. Pero ese día Dios tenía un plan especial para él. Era un plan, y la verdad es que a veces no sabemos cuándo Dios nos va a sorprender con sus planes. Porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros, y esos planes se pueden llegar a nuestra vida en cualquier momento. De hecho, tú ya puedes estar viviendo en el plan de Dios. Cuando tú empiezas a obedecer a Dios, estás viviendo en el plan de Dios. Y Pedro le dijo al cojo las palabras que ningún limosnero hubiera querido escuchar. Le dijo: no tengo oro ni plata. En otras palabras, no me pida. No estoy convencido. No money, no honey, dicen por ahí. No tengo oro ni plata, le dijo. Y entonces, mire, eso es lo que a veces pasa. Nosotros como pastores, hay personas que vienen con diferentes necesidades. Algunas de esas necesidades son necesidades materiales, financieras. Algunas de esas necesidades son que tienen problemas en el matrimonio. Algunas de esas necesidades son problemas en el hogar con los hijos. O sea, son diferentes las necesidades, y a veces esas necesidades se ven imposibles, se ven difíciles, que eso no se puede arreglar. Y a veces uno como pastor, como que uno le está diciendo: ¿sabes qué? No tengo oro ni plata, no puedo solucionar ese problema, pero tengo un Dios poderoso, el creador de los cielos y de la tierra, que puede hacer algo sobrenatural en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu familia, en tus hijos, en tu vida. Ese Dios poderoso lo puede hacer. Ese Dios poderoso lo puede hacer. Así es que, ¿qué es lo que tenemos nosotros los creyentes? ¿Qué es lo que tenía Pedro? Tenemos una relación personal con Cristo. Pedro tenía una relación personal con Cristo. A relationship with Christ. Y eso es importante. Esta relación personal empieza desde el momento que nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Desde el momento que usted se da cuenta que necesita a Dios, en ese momento usted se enlaza o usted se conecta al Wi-Fi de Dios. Desde el momento que usted reconoce que necesita a Dios, se prenden esas barritas y entras en la presencia de Dios. Esa relación personal con Dios inicia desde el momento que te das cuenta de tu necesidad de Dios, pero también cuando reconoces que eres pecador y que te arrepientes. En el momento que empiezas a reconocer que eres falto delante de Dios y que te arrepientes delante de Dios, esas barritas empiezan a aumentar. No te noto convencido. Porque de repente puedes entrar en la primera barrita y se ve medio borroso. Por si no ves medio borroso, I'm sorry, my friend. A veces no puedes estar viendo ahorita medio borroso, pues entonces ponte en el spot correcto. Pero de repente, conforme van subiendo las barritas del Wi-Fi, entonces vas entrando en aquella visión especial clara. Ya no ves borroso, ahora empiezas a ver a colores, ahora empiezas a ver la mano de Dios en tu vida. En Juan 14:23 Jesús dijo: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada con Él. Entonces, cuando nosotros empezamos a reconocer nuestra necesidad de Dios y reconocemos que somos faltos, y entonces nos arrepentimos y empezamos a obedecer a Dios, en ese momento dice Dios que el que le ama obedece su palabra, y luego dice Dios: nosotros vendremos y haremos morada con Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando la presencia de Dios llega a la vida de los creyentes. Dios es un Dios personal. Él quiere estar con nosotros y en nosotros. Él quiere hablar con nosotros. God wants to talk to you. Dios quiere hablar contigo.
interesante, hermano, que a veces nosotros decimos, yo quiero hablar con Dios, pero realmente es una palabra nada más que sale de nuestra boca. Pero déjame decirte que Dios quiere hablar contigo todos los días, a cada instante, en cada momento que tú puedes. Eso es como cuando prendes tu teléfono y lo quieres prender en el momento que tú quieras, porque hay un acceso a la gloria de Dios, hay un acceso a la entrada de Dios. Claro que hay un proceso que tienes que seguir, y ese es el proceso que siguieron estos discípulos, de buscar la presencia de Dios. Una relación personal con Jesús entonces la que tenía Pedro, y eso fue la que le llevó a ver el milagro de Dios. Una relación con Jesús es una relación de amistad. Cuando Jesús se acercó a sus discípulos, Jesús se hizo amigo de ellos. No podemos nosotros, o no debemos de nosotros ver a Dios como alguien que está con un látigo, que está con un cinto, con una chancla, con una correa, y que te dicen, a ver, no podemos ver a Dios así. Dios es un Dios de amor. Y entonces cuando fallas, lo que Dios quiere es que te arrepientas, porque entonces tu mismo pecado te llevará a las consecuencias. No te convencido. Dios es un Dios de amor. Claro que si usted persiste en la vida de maldad y de pecado, pues hay consecuencias, y esas consecuencias por último terminarán apartándote de todo. En todos los evangelios encontramos a Jesús siendo amigo de sus discípulos. Encontramos a Pedro muy cerca de Jesús. Pedro estuvo en la orilla del mar donde predicaba Jesús. Ahí estaba Pedro pegado a la orilla del mar. Jesús estaba predicando. Es más, Jesús le dijo, préstame la barca. Y Pedro le dijo, sí, por favor. Y eso le sirvió de púlpito para predicar. Pedro estuvo en la barca donde hubo una tempestad, y Jesús reprendió al viento y al mar. Pedro también estuvo en la barca donde vieron caminar a Jesús en las aguas. Y él le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Pedro se aventó a caminar en el agua. Pedro estuvo en la transfiguración de Jesús. Cuando él vio que Jesús se transfiguró, entonces Pedro dijo, Señor, vamos a hacer 3 enramadas. Una para Moisés, una para Elías y otra para ti. O sea, él no entendía nada de esas cosas. Hay como gente que a veces conoce la Biblia a medias y entonces dice palabras que de repente no sabe, y Jesús le dijo, tú no sabes lo que estás hablando. A veces nosotros estamos así, no sabemos lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, pero Dios tiene un propósito y Él se va a mover en ese propósito para nuestra vida. Pedro estuvo en la sanidad de la mujer del manto. Pedro estuvo en la sanidad de la hija de Jairo. Y cuando Jesús le preguntó si lo abandonaría, Pedro le dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No tengo lugar donde irme, Señor. Solo tú tienes palabras. Te he conocido todos estos 3 años, he andado contigo de arriba abajo. ¿Cómo me voy a ir, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Tu mensaje, tu relación conmigo me ha estado empezando a llevar a otro nivel de vida. Pedro fue el que defendió a Jesús cuando vinieron los soldados a arrestarlos. Pedro se levantó con un cuchillo y trató de defenderlo. Ahí estaba junto a Jesús. Tal vez el momento más amargo de Pedro fue cuando lo negó, porque era su amigo. Y cuando se sintió él de repente que lo podían, el grupo de gente lo podía llevar y lo podían matar, él entonces en su debilidad humana le niega 3 veces. Y lo más interesante es que Jesús y él cruzan miradas. Y eso pudo haber llegado hasta lo más profundo del ser de Pedro. Juan 15:15 nos dice que Jesús había considerado a sus discípulos sus amigos. Y le digo, yo ya no los llamo a ustedes siervos, sino que los he llamado mis amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace el maestro, el amo. Pero a ustedes yo les he dado a conocer todos los misterios del reino. Es interesante que los siervos en la época de Jesús eran esclavos que estaban al servicio de un maestro y no se les permitía conocer los planes del amo. Pero Pedro era amigo de Jesús y por eso se sentía con toda la libertad. Se sentía con toda la autoridad de poder entonces llegar hasta donde estaba aquel enfermo y decirle, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo es una amistad, una relación personal con Jesús. Eso es lo que tengo. Juan 22:21 dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Ser amigo de Jesús nos pone en el spot correcto, en el lugar correcto. Ser amigo de Jesús, tener una relación personal con Jesús, nos pone en el spot correcto. Por eso dice Job, vuelve en amistad con Él y tendrás paz y por
Usted se pone en amistad con Dios, en una relación con Dios. Una amistad es algo recíproco, algo de que tú hablas y alguien más te habla, alguien a quien tú inviertes tiempo, alguien con el que estás conectado. Eso es lo que estamos hablando, de esa relación. Y esa relación era la que tenía Pedro con Jesús. Era un personaje que se apegó a Jesús en una amistad estrecha y en una relación estrecha. ¿Por qué? Porque el Señor había hecho algo en su vida. Así es que, mi amado, si tú tienes esa relación estrecha con Jesús, usted lo tiene todo. Porque el que tiene a Jesús, tiene todo. Todo lo tenemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Los cielos se abren las puertas, se rompen las cadenas, los demonios huyen. Porque usted llega allí con el sello de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenía Pedro? Pedro tenía una relación estrecha con Jesús, pero también Pedro tenía fe en Jesús. Peter had faith in Jesus. Dice, la fe no es algo que se obtiene como una varita mágica. A veces, hermano, yo quiero llenarme de fe. Amén, aleluya. No es una varita mágica. Póngame la mano, hermano, para que me llene de fe. No es así. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted se llena de la palabra de Dios, quiere tener fe como la del tiempo de los discípulos, léete todo el libro de Hechos. Usted empieza a leer el libro de Hechos y es un libro, hermano, donde ves la mano de Dios obrando, los discípulos obrando. No escuches solamente al predicador que te habla un mensaje. Tú mismo tómate el libro de Hechos y empieza a, primero órale a Dios que te hable y empieza a llenarte de esa palabra. Y luego te vas al libro de Hebreos, al capítulo 11, y empiezas a leer todo ese capítulo y vas a ver todos los hombres de fe que pudieron tener fe porque tenían la presencia de Dios en su vida. Así que la fe no se obtiene con una varita mágica. La fe es algo que se cultiva y se cultiva a través de la palabra y a través de las experiencias. Porque cuando vives experiencias negativas y puedes entonces poner en práctica la fe, entonces te lleva a otro nivel de fe. Pero mientras estés en un lugar safe, donde tú dices, a mí no me pasa nada, yo estoy aquí tranquilito, nada, yo no le hago mal a nadie, ni nada de esas cosas, cuando estás puede que no pase nada en tu vida. Pero cuando tú te lanzas al agua, entonces vas a caminar sobre el agua. Cuando tú estás en la tempestad, entonces vas a ver la mano de Dios que se va a detener, se va a parar y va a decir, mar detente, tempestad detente. Vas a empezar a ver la mano de Dios y solo la vas a empezar a ver cuando estás en esos momentos, en esas experiencias. Entonces tu fe se activa. Hechos 1:8 dice que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que les sean testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos discípulos habían acabado de recibir el Espíritu Santo. Ellos habían recibido la palabra y ahora tenían que poner la fe a practicar. Cuando estudiamos y escuchamos la palabra de Dios, recibimos conocimiento de Dios en nuestra vida. Pero ese conocimiento de Dios lo que hace en nosotros es que nos habilita para creer. Y entonces cuando ya entramos en la experiencia, entonces la palabra de Dios viene a tu vida, a tu mente. Y entonces tomas esa palabra, esos testimonios, eso que sucedió. Y dices, si Dios hizo eso con aquellos, ¿acaso no lo podrá hacer conmigo? Y entonces entras a ver la mano de Dios. Gloria a Dios. Pedro había caminado 3 años en el discipulado con Jesús. Había recibido conocimiento de la palabra de Dios. Él había sido testigo de grandes milagros. Si hay alguien que vio milagros al lado de Jesús fue Pedro. Porque Pedro no se le soltó a Jesús, estaba allí pegado con el Señor. Así que Pedro vio todos esos milagros. Pedro había tenido las experiencias personales de fe. Y en Mateo capítulo 14 los discípulos se encontraban en el mar y estaban batallando con una tempestad. Y de repente vieron algo que venía y entonces ellos gritaron y ellos creían que era un fantasma. Y Jesús les dijo, no tengan miedo, que yo soy. Y en ese momento Pedro activa la fe y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y en ese momento el Señor le da la palabra y le dice, ven. Mira qué tremendo, Dios le da la palabra. Cuando tú recibes la palabra de Dios te produce fe. La palabra de Jesús cuando le dijo, ven,
con esa fe, ahora él iba a la experiencia, iba a la práctica. Y Pedro entonces se sale del barco y empieza a caminar en el agua. No te noto convencido. Empieza a caminar porque recibió una palabra de fe. Cuando recibimos la palabra de Dios, entonces es como empezamos nosotros a cultivar la fe, y esa fe empieza a mover y a mover y a mover. Pero luego tiene que haber una experiencia, tiene que haber una práctica, porque hay algunos que están todo así, ya llenos de tanta palabra, pero no ha pasado nada en su vida. Tiene que entonces salir a soltar todo lo que trae. No te noto convencido. O sea, hemos comido tanta palabra, y uno le pregunta: ¿cuántas almas se han convertido a través de usted? Aleluya. Ah, no. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué has visto de parte de Dios? O sea, Dios nos está dando un propósito, y dice: recibirán poder para que me sean testigos. Amén. O sea, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo era ¿para qué? Y vosotros recibiréis poder para que me seas testigo en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere que seamos testigos. Y vas a experimentar que cuando tú eres testigo, te vas a encontrar aquellas personas que de repente no quieren escuchar nada de Dios. Están endurecidos, están difíciles. Pero allí es donde vas a obrar la fe de Dios. A través de una sanidad, que esa persona que no cree en Dios, el Señor tú oras, pone tu mano y el Señor lo sana. Pero si estás acá, no va a pasar nada. Estás lleno de la palabra, tanta palabra, te la sabes a través del derecho. Pero no hay la experiencia. ¿Dónde está la experiencia? Cuéntame de esa experiencia que ha sucedido a través de la palabra. Cuéntame lo que ha pasado a través de esa palabra que ya está en tu vida. No te noto convencido. Y yo creo que hoy estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo de esta cuarentena donde nosotros tenemos que ver la gloria de Dios. Tenemos que nosotros entonces salir y entonces llevar ese mensaje poderoso a los que lo necesitan. Ninguno de los otros discípulos se arriesgó a salir del barco en esa tempestad. Pero Pedro fue el primero y se aseguró que primero la palabra fuera enviada de parte del Señor. Por eso le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo: yes, I am. Come. Y en el momento que dijo ven, en ese momento se activa la palabra en la vida de Pedro, y entonces viene la experiencia. Quiera Dios que en este momento que usted está recibiendo esta palabra, cualquier cosa que vaya a pasar en esta semana en tu vida, que esta palabra te traiga entonces al momento de la experiencia. Acuérdate entonces en este momento, cuando estés en el momento difícil de tu vida, en la experiencia, allí entonces, esta palabra, el Espíritu Santo te la recuerde, para que sepas que Dios puede ayudarte en esta necesidad. Interesante, mi amado. La tempestad que estamos viviendo, Dios ha visto nuestra necesidad y la necesidad de miles de personas. Y Dios sabe que nosotros nos vamos a levantar. Mire, cuando los niños están empezando a caminar, ¿cuántos saben que un niño de 2, de 1 año, de por ahí, cuántos saben que ese niño va a caminar? ¿Cuántos creen que ese niño va a caminar? Amén. Aunque todo el mundo te diga: no, ese niño no va a caminar. Usted sabe que ese niño va a caminar. ¿Por qué va a caminar? Porque eso es, ya lo hemos visto todo el tiempo. A ver. Oye, pero dice, pero si usted nunca ha visto a un niño caminar, esa marca la diferencia. Todos los demás te dicen: ese niño va a caminar. Pero si usted nunca lo ha visto, si nunca lo has experimentado, entonces marca la diferencia. Pero entonces, ¿qué es lo que te dice? Que el niño no va a caminar. Sí, el niño va a caminar, dale tiempo. No, pero se volvió a caer. No, tranquilo, se va a volver. Se cae, pero se va a volver a levantar. Y va a llegar un momento que no va a caminar, va a correr. Amén. Va a correr, ya no va a caminar, va a correr y ahora sí alcánzalo. Entonces estamos viendo que tiene que ver con lo que ya experimentó. Y Dios desde arriba dice: no, mijito, tranquilo, yo ya lo he visto tantas veces. Esa situación adversa en la que estás, esa enfermedad en la que te encuentras, esa necesidad en la que estás, yo ya la he visto tantas veces. Tú vas a caminar.
Tú vas a correr, tú vas a salir de allí, porque para mí no hay nada imposible. Tú vas a salir de allí. O sea, el Señor ya lo visto, y los ángeles también dicen, no, ya lo vimos con Juan, lo vimos con Pedro, lo vimos con todo. Oh, sí, vas a salir de allí, tranquilísimo, brother. Y tú estás, ya no puedo, Señor. Ya no puedo, Señor. Where are you, Lord? ¿Dónde estás, Señor? Y el Señor dice, take it easy. Yo ya he pasado, y el Señor dice, yo ya he pasado por ahí, yo ya tengo otro que ya pasaron, tú vas a salir de allí. Gloria a Dios. Pedro, Santiago y Juan están al lado del Señor viendo dónde está. Bueno, es una anécdota nada más. Y dice, mira, vas a ver qué pasó. ¿Acaso no vas a poder salir de ella? Nosotros salimos de ella. Así que para Dios no hay nada imposible. Y Él sabe que nos va a sacar de ella. Gloria a Dios. Pero es interesante que Pedro, aparte, para poder hacer esta situación, Pedro necesitó la atención del cojo. En el verso 4, Pedro le dice al cojo, míranos. Interesante eso, le dice, míranos. En otras palabras, no pongas atención en lo que va a caer en tu canasta. Pon atención en lo que Dios puede hacer en tu vida. No pongas atención en tu problema, porque si te enfocas en el problema, te hundes en el agua. Santo mi Dios. Pon atención en cosas espirituales. Amén, Señor. Entonces vas a ver la mano de Dios. En Hebreos 12:2, el libro que habla de la fe dice que pongamos los ojos en ¿quién? En el autor y consumador de nuestra fe. Amén. O sea, no pongamos los ojos en el problema. Yo sé que los problemas son difíciles, pero Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. No dejemos que los problemas y las necesidades absorban nuestro tiempo y nuestras energías. Cuando hay problemas es cuando más hay que orar. No, que no puedo dormir, ponte a orar. Ponte a leer la palabra, ponte a adorar a Dios. Allí, no puedo dormir, adora a Dios. Tengo una serie de problemas, adora a Dios, adóralo, adóralo, exáltalo. Gracias, Señor, tú estás conmigo. Y cuando tú empiezas a hacer eso, entonces empiezas a llenarte de fe, en la mano de Dios empieza a orar y entonces vas a empezar a caminar en medio de las necesidades. Hace algunos años un hermano estaba triste y asustado en una de nuestras iglesias porque se enfermó de la espalda. Tenía unos problemas y dijo, pastor, pero yo cómo voy a sostener a mi familia. Tengo un problema serio y ya no puedo hacer ese trabajo. Y eso es cuando vienen y yo es como decirle, yo no tengo oro ni plata, o sea, yo no sé, pero tengo un Dios poderoso. Y le dije, bueno, hermano, lo que yo le invito a hacer es que yo aquí todos los miércoles estoy encerrado, venga aquí a la iglesia. Si no está trabajando, pues venga aquí a la iglesia, enciérrese conmigo los miércoles, vamos a orar, vamos a ayunar, véngase a todas las actividades que haya, abríamos la iglesia a las 4 de la mañana, véngase a las 4 de la mañana. Y entonces vamos a orar y a interceder y vamos a buscar la gloria de Dios. Y así el hombre se metió con Dios. Y se metió con Dios y se metió con Dios y empezó él a meterse, pero así. O sea, de esas, porque dijo él, una vez me dijo, yo tengo como 20 y tantos años de ser cristiano. Pero la realidad dice que yo nunca en mi vida le he dado a Dios para la obra de Dios. No te noto convencido. Santo mi Dios. Yo voy a la iglesia. Es más, me dijo la primera vez, yo vengo a esta iglesia porque aquí me dan de comer. Nosotros dábamos sándwiches en la iglesia, así como aquí damos galletitas y todo eso. En aquella época pues parece que nos había ido bien y nos dábamos sándwiches. Le dábamos sándwiches a la gente que llegaba y él me dijo la primera vez, yo vengo a esta iglesia, ¿sabe por qué? Porque me dan sándwiches, no, yo no vengo. Pero cuando él empezó a meterse con Dios, su vida empezó a cambiar de una manera, o sea, de un nivel, Dios lo empezó a llevar a otro nivel. Qué bueno Dios. Y a veces, mi amado, nosotros a veces le vamos a decir a la gente, yo no tengo oro ni plata, no sé cómo Dios va a ayudarte en esa, pero sé que algo va a pasar. O sea, no tengo exactamente la respuesta para tu problema, pero tengo a alguien que tiene la respuesta. Aleluya. Alguien que puede hacer algo sobrenatural en tu vida. Y este hombre empezó a buscar a Dios. Recuerdo un día que ya me dijo, oye hermano, si ya no siento, llegaba, limpiaba la iglesia, estaba conmigo para todos lados. Llegó un punto que me dijo, ya no siento ni dolor en la espalda. Qué bueno Dios. Aleluya.
Y entonces se fue a buscar un trabajo. Y cuando vino triste. Y me dijo, fui aquí a una market, dice, a buscar trabajo. Dice, pero cuando llegué allí, dice, no podía ni poner la aplicación, porque era una caja donde tenía que poner la aplicación, porque estaba saturada de aplicaciones. Y dijo, y yo hasta sin papeles, ¿qué voy a hacer metiendo esta aplicación allí? No te notas convencido. Yo le dije, vamos a orar a Dios. No la metió la aplicación porque dijo, pues ¿para qué la meto? Y dije, no, vamos a orar a Dios. Entre todas esas aplicaciones, Dios va a ver la suya. No te notas convencido. Es que cuando estás en el momento de la dificultad donde vas a ver la mano de Dios. Así que oramos por esa aplicación y dijo, vaya de nuevo y métala allí como pueda métala. Al poco tiempo me dice, pastor, me llamaron para ir a ese trabajo. Gloria a Dios, aleluya. Era un trabajo especial para él. Gloria a Dios. Qué tremendo Dios. Ahí trabajó por mucho tiempo. Es interesante, hermano, que tenemos que vivir la experiencia. Y la vas a vivir en el momento de la dificultad para entonces actuar en fe. No saques tu apellido, saca la presencia de Dios en tu vida en esos momentos difíciles, en esos momentos de necesidad. A veces las personas a nosotros nos pueden ver insensibles porque vienen con problemas. Yo les digo la verdad, vamos a orar, métase en oración, métase en ayuno. A veces yo no les digo, ven aquí, te vamos a hacer un cheque de tantas plata porque no lo tenemos. No podemos cubrir esa necesidad tal vez que tú tienes. Pero cuando te digo que busca el reino de Dios y su justicia, es porque todo vendrá por ahí. Tú comienzas a buscar a Dios y las puertas se abren. Y a veces parecemos insensibles cuando decimos eso. Pero lo hemos visto tantas veces. Lo hemos vivido tantas veces. Empiezas a buscar a Dios y empiezan las puertas a abrirse. Y empieza Dios a moverse de una manera poderosa. Así es que Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate. Levántate en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que tenía Pedro? Bueno, sabemos que no tenía oro ni plata. De hecho, para pagar los taxes, cuando le dijo al Señor Jesús, le dijo a Jesús, Señor, dice, nos están cobrando los taxes. Ni siquiera eso tenía Pedro. Usted ya está listo para los taxes ahora en julio. Ni siquiera eso tenía Pedro. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Ve al mar, baja a pescar un pescadito, le abre la boquita y ahí paga tus taxes, los tuyos y los míos. Usted no está convencido. Gloria a Dios. O sea que la experiencia de Pedro es que no tengo, Señor, ¿qué voy a hacer? Pagar los taxes en aquella época era difícil, hermano. Si no pagabas, eso era un complicado, era un problema. Señor, no tengo. No, tranquilo, le dice, ve al mar, relájate, ve al mar, vas a pescar un pescadito, obedece lo que te digo, obedece lo que te digo, obedece lo que te estoy diciendo. Obedece la palabra. Pedro fue, obedeció, sacó el pez, necesitó fe para creer eso. Abrió el pez y ahí estaba la monedita para pagar. Gracias. Algunos de ustedes ya Dios les dio la monedita para pagar los taxes de julio. No te convencido. Gloria a Dios. Amén. Es interesante, mi amado, que Pedro no tenía oro ni plata, pero Pedro tenía la autoridad de Jesús. Aleluya. Ese es nuestro tercer punto. Pedro tenía la autoridad de Jesús. Por eso le dice al lisiado en Hechos capítulo 3 y el verso 6, no tengo oro ni plata, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro había recibido la autoridad delegada de parte del Señor Jesucristo. Cuando Jesús envió a sus discípulos para que vayan a predicar, les dio autoridad de echar fuera demonios y que toda obra del diablo entonces se someta a la autoridad de ellos. Los envió de dos en dos y les dio autoridad para que lleven ese mensaje poderoso y para echar fuera demonios. El Señor se las dio. Y que esa autoridad viene de la palabra griega euxousia y quiere decir poder para gobernar, derecho de ejercer poder. Y dice que la autoridad no es genuina si no ha sido delegada. Es decir, que si yo digo que yo tengo autoridad, yo tengo que tener a alguien arriba de mí que me ha dado esa autoridad. Cuando a Jesús le dijeron, ¿con qué autoridad tú haces eso? Pues allá está mi Padre.
te noto convencido. Gloria a Dios. Amén. Así es que si yo digo que yo tengo autoridad aquí, yo tengo alguien que está arriba de mí. Y no digo solamente Jehová mi pastor es y yo acá entre yo y él, porque eso a veces se queda en la incógnita. Yo tengo una autoridad presencial, alguien que es más, ahorita tuve que dar reportes, y ahí está la tesorera y todo eso. Gloria a Dios. Y el grupo que tenemos para dar los reportes de todo lo que hemos hecho. O sea, si yo digo que tengo autoridad, es que tengo a alguien que me ha delegado esa Amén. autoridad. Aleluya. Entonces, ¿qué es autoridad? Quiere decir poder para gobernar, derecho de ejercer ese poder, pero también es que no es genuina la autoridad, si no ha sido delegada. Y es importante ese punto, porque ahorita todo el mundo se pone en un lugar y entonces comienza a decir 2, 3, 4 cosas. Y es importante que tenemos que ver que tiene que haber sido delegada esa autoridad. Aleluya. Así es que Jesús entró a la sinagoga y un endemoniado se postró y le dijo: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Qué tienes contra nosotros? Y Jesús le dijo con esa autoridad: cállate y sal de él. Aleluya. Cuando todos los demás vieron esa autoridad, se quedaron sorprendidos. Estos demonios se habían apoderado de la gente y de la iglesia de Capernaum y le habían robado la autoridad a los líderes de la sinagoga, que cuando esos demonios tenían controlado todo allí. Y entonces cuando llega Jesús, y Jesús entonces ve, en cuanto él entra, la autoridad de Jesús, en cuanto Jesús entra al lugar, los demonios empezaron a temblar por la autoridad de Jesús. ¿Te noto convencido? Gloria a Dios. Y cuando entra Jesús entonces a esa sinagoga, empiezan a temblar los demonios y ya no pudieron resistir más y se fueron al suelo. Oiga, no estoy hablando de la gente, estoy hablando de los demonios en la gente, Así es. de los espíritus inmundos. Cuando vieron a Jesús, esa autoridad poderosa allí, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la iglesia estaba dormida. O sea que cuando no hay autoridad, ¿qué pasa? Todo el mundo está haciendo relajo. Los demonios estaban haciendo todo el relajo. O sea, estaban haciendo lo que querían, pero cuando llega Jesús, entonces le dice: cállate y sal de él. Y al momento aquellos demonios salieron de los cuerpos de aquella gente. Mis amados, nosotros hemos recibido la autoridad de Jesús. Usted ha recibido la autoridad de Jesús. Desde el momento que te entregaste a Jesucristo, usted recibió autoridad para llevar el mensaje de salvación a todos los que están alrededor suyo. Ahora, hay diferentes niveles de autoridad y de diferentes cosas que de eso no vamos a hablar ahora, pero lo que sí usted tiene autoridad sobre toda obra de las tinieblas que se lanza contra usted. Amén. Es decir, que si está pasando algo en la madrugada, no llame al pastor a las 4 de la mañana: pastor, por favor, ore por mí, porque aquí está el tigre en la puerta de mi casa. No te noto convencido. Usted tiene la autoridad para entonces levantarse en el nombre de Jesús y reprender toda obra del diablo. Tenemos la autoridad de parte de Dios para asumir esas situaciones de la vida. Así es. Hemos recibido esa autoridad de Dios. Dice Mateo 28: toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, yo los envío con esa autoridad. Wow. Mira, cuando abrimos nuestra primera iglesia, yo era tenía como 2 años y medio de haberme convertido. 2 años y medio de haberme convertido. Es decir, que la Biblia para mí, yo no la conocía. Y si había leído algo, era algo como una lectura. Empezó ese proceso de Dios en mi vida y ya en 2 años y medio ya estaba abriendo una iglesia. Y eso porque fui empujado a hacerlo. Pero la cuestión es que un día yo estoy en el altar de la iglesia porque yo me sentía que yo no tenía autoridad ni para predicar ni para hacer nada. Y estoy yo ahí: Señor, dame autoridad. Y así un día sueño que estoy yo en el altar, así como lo hacía. Y yo estoy soñando y digo: Señor, por favor, dame autoridad, dame autoridad. Señor, la gente que viene a la iglesia me ve como un muchachillo. Dame autoridad, Señor. Y escucho una voz que dice: ya la autoridad ha sido dada. Aleluya. Pero eso ya estaba en la Biblia. Amén. Eso ya está allí. Lo que pasa es que nosotros, no sé, a veces no queremos mirar muchas otras cosas. Cuando ya el Señor dice, entonces, ¿qué es lo que cae en mente? Que Dios habla, que el Espíritu de Dios habla a tu vida. Y cuando yo me despierto, yo voy: oh, pues es cierto, ya Dios me la dio. Aquí está la Escritura.
Pero a veces nosotros queremos ver un montón de cosas y no creer lo que está aquí. Bienaventurados los que creen. Cuando crees, te llevas a otro nivel. Y Dios quiere que nosotros creamos su palabra. Así que hemos recibido autoridad. Autoridad es poder para gobernar y derecho de ejercer. Dios nos ha dado autoridad para gobernar nuestra casa. Dios nos ha dado autoridad para entonces ejercerla frente a los problemas de la vida, las situaciones que nos oprimen. Dios nos ha dado esa autoridad. Cuando Pedro vio al cojo, aprovechó esa autoridad. Y en Hechos 3, versos 7 al 8 dice: entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies del cojo se puso de pie y comenzó a caminar. Y luego dice que cuando el cojo empieza a caminar, se metió el templo. ¿No te notas convencido? Se metió el templo. Porque lo que más anhelaba ese cojo era un día poder entrar donde el lugar donde sus padres entraban y salían gozosos. Era donde tanta gente que entraba oprimida y entraba al templo y salía bendecida. Él quería entrar, pero no podía. Pero en el momento que fue sanado, él no se fue a la cantina, él se fue al templo. No está convencido. Y hay gente que Dios hace un milagro, una obra en su vida y se va a otro lado. Cuando te tienes que ir a la presencia de Dios. Y eso fue lo que hizo este hombre. Entró al templo. Pedro no tenía oro ni plata, pero tenía la autoridad de Dios en su vida. Imagínate por un momento al cojo por primera vez ponerse de pie. Por primera vez levantarse. Imagínatelo por un momento. El gozo que había dentro de él. Dios nos ha dado la autoridad para que nos levantemos en medio de la situación en la que nos encontremos. Yo no sé cuál es la situación en la que estás, pero quiero decirte que no debes de permitir que el diablo destruya tu vida. No debes de permitir que el diablo destruya tu familia ni tu salud. Toma la autoridad que Cristo te ha dado y levántate en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie en este momento. La Biblia dice que después de la sanidad del cojo, el ex cojo entró en el templo saltando y alabando a Dios. Imagínense el gozo que había en ese hombre. Era evidente que ya no le importaba a él el dinero ni las cosas materiales. Ya eso ya no eran importantes para él. Él ahora lo que quería era tener una relación personal con el Señor. Lo mismo había pasado con Pedro cuando Jesús se encontró con él. Pedro estaba enfocado en el mar, en los peces. Y dice la Biblia que una vez el Señor llega a la orilla del mar y Pedro venía. Habían navegado toda la noche. Y el Señor le dice: hijitos, ¿habéis pescado algo? Y ellos dijeron: no, nothing, nada. Y el Señor le dice: tiren la red para el otro lado y van a pescar. Señor, hemos estado toda la noche, pero no hemos visto nada. Ah, pero ahora yo te estoy dando una palabra y estoy dándote esa autoridad. Tírala para el otro lado. Si Pedro se hubiera quedado argumentando con Dios, ahí se hubiera quedado. Pero Pedro lanzó la net para el otro lado. Y cuando lanza la net para el otro lado, entonces son una multitud de peces. Y el hombre subieron los peces a la barca, todos contentos. Pero es interesante que Pedro no se queda con los peces. Eso era lo que más él quería, pero ahora dijo que ahora dejándolo, la Biblia dice, y dejándolo todo, siguió a Jesús. O sea que, mis amados, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Te comparto a Cristo.
Y ahora tienes que, tal vez estás buscando el oro y la plata, estás buscando que Dios sane una enfermedad, que Dios obre un problema en tu vida. Y tal vez ese es el motivo por el cual hoy nos están viendo en esta pantalla. Tal vez ese es el motivo por el cual estás buscando a Dios, porque tienes un problema serio y no sabes cómo resolverlo. Eso es como decir, necesito ese oro y esa plata. Pero Dios te quiere dar algo más que eso. Y cuando Dios viene a tu vida, todo lo demás queda a un lado. Cuando Jesús viene a tu vida, entonces Él va a obrar de una manera poderosa. Él va a transformar tu lamento en gozo. Y luego te vas a olvidar de esos panes y de esos peces. Y entonces vas a seguir al que verdaderamente tienes que seguir. A Jesús de Nazaret. Así como está, cierra tus ojos conmigo. Te adoramos, Señor, de la gloria. Señor, hoy estamos aquí delante de tu trono. Tu palabra dice que donde están dos o tres en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor. Yo sé que tú estás aquí con nosotros. Tu presencia ha inundado este lugar. Tu gloria ha llenado este lugar, Señor. Ahora mismo, Señor, hay gente que nos está viendo, que tiene un problema, una enfermedad. Señor Dios, tomamos la autoridad de tu palabra para declarar sanidad. Pon tu mano en esa enfermedad, en esa situación adversa, en ese problema que está. En el nombre de Jesús, tomamos la autoridad de la palabra para atar, para amarrar, para amordazar toda obra del diablo y venimos declarando la sanidad, venimos declarando la liberación que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Y por el poder de la palabra, Padre amado, imploramos sanidad sobre esos cuerpos. Imploramos, Señor, liberación sobre esos cuerpos. Imploramos tu gracia, tu poder, tu misericordia a obrar. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado para dar vista a los ciegos, para proclamar el año favorable del Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, están en tus manos, Señor. El pueblo que está aquí hoy, Dios mío, lo cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Reprendemos toda obra del diablo, toda obra de las tinieblas. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Si tú quieres abrir tu corazón a Jesús, repite esta oración conmigo y dile: Padre amado, con todo tu corazón dile: Padre Santo, perdona todos mis pecados, lávame con tu sangre, dame una nueva vida. En el nombre de Jesús, perdona todos mis pecados, Padre. Amén. Si tú has hecho esta oración, en este momento el Espíritu de Dios ha entrado a tu vida y has empezado una nueva vida. Es como una semillita que ha empezado allí a nacer. Tienes que echarle agua. Así que te invito a que seas parte de este ministerio, que busques la presencia de Dios, y entonces vas a ver a Dios obrar en tu vida, y aquella necesidad se convertirá en algo pasajero, porque ahora será cubierta por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy estamos celebrando la comunión. Hoy estamos celebrando la comunión, la Santa Cena. Y en esta mañana también queremos celebrar con ustedes lo que está viendo en la pantalla. Este es el tiempo donde el Señor Jesús tomó una última cena con sus discípulos y les dijo que tendrían que seguirla haciendo. Y nosotros tenemos la práctica de la mesa abierta. Eso quiere decir que usted no necesita ser miembro de esta iglesia para tomarlo. Lo que usted tiene que hacer es pedirle perdón a Dios si hay algo en su vida, examinarse cómo está su vida, porque ni yo soy el que invito, sino que el Señor es el que lo invita en la mesa. Así que tomemos unos segundos para meditar y examinarnos cómo estamos. Y luego les voy a pedir que pasen y tomen la copita que está acá. Esa copita contiene ya el panecito listo. Después de que oremos por ello y le digamos que lo tomen, ya después lo pueden tirar en el bote de basura.